Esperen que ahí estoy tratando de proyectar. Esperen un cachito que estoy tratando de hacer de la compu, pero está media lenta. Hola, volví. Perdón, que me costó enganchar. Bueno, a ver si me ayudan a resolver estos ejercicios, ¿sí? Que ahí les proyecto el primero. A ver, está acá. Vamos a ver si podemos... ¿Lo ven? Yo todavía no, profe. Bueno, recordando los grandes temas que vimos en fisiología renal, nosotros vimos los temas de filtración glomerular, lo que es la fisiología tubular, la reabsorción y secreción tubular. También vimos el tema de lo que es el riñón como regulador de la homeostasis, ¿no? El sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? La importancia de la hormona antidiurética. Vieron el mecanismo de contracorriente, el riñón en su función con la eritropoyetina y con la vitamina D también. Y también vieron acerca de cómo el riñón es un regulador del equilibrio ácido-base, ¿sí? También tuvieron un ateneo de casos clínicos la semana pasada con la doctora Claudia Torres de insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. O sea que vimos mucho, creo que todo, o casi todo de fisiología renal. Y estos ejercicios es como que retoman todos esos temas, a ver cuántos se acuerdan ustedes de eso, ¿sí? Entonces vamos a ver si lo podemos resolver, ¿sí? Como para practicar. ¿Sí? Este es el objetivo de este práctico, ¿no?
acá nos dice la letra A, en este ejercicio 1, principal fuerza de Starling que favorece la filtración glomerular. Bueno, ayúdenme. ¿Qué ponemos acá? Principal fuerza de Starling que favorece la filtración glomerular. ¿Sería la presión hidrostática del capilar glomerular, profe? Correcto. Presión hidrostática del capilar glomerular. ¿Sí? Excelente. La letra B. Principal fuerza de Starling que se opone a la filtración glomerular. Yo que ustedes aprovecho y si pueden y vayan rellenándolo. Así ya les queda, ¿no? ¿Puede ser presión hidrostática de la cápsula de Bowman? Principal fuerza de Starling que se opone a la filtración glomerular. La principal sería la que tiene más fuerza, ¿no? Acá Camila pone la presión oncótica ¿de qué? ¿El capilar glomerular o de la oncótica de la cápsula de Bowman, profe? Correcto. Es la presión oncótica de la cápsula del capilar glomerular, ¿no? Profe, Bien. ¿oncótica es lo mismo que coloidosmótica? Sí, son sinónimos. Dale. Bueno, C. Otra fuerza de Starling que favorece la filtración glomerular. La oncóptica de la cápsula de Bowman. Sí, que en realidad no es normalmente es cero, ¿no? La D. Otra fuerza de Starling que se opone a la filtración glomerular. La hidrostática de la cápsula de Bowman. Correcto. La hidrostática de la cápsula de Bowman. Espere, profe. Después. No, profe, disculpe. Sí. Hubo un poco de confusión ahí. La presión oncótica de la cápsula de Bowman es una fuerza que se opone a la filtración glomerular. A ver. La duda cuál sería, a ver si yo me confundí o no. Pará. Estábamos en las fuerzas que favorecen la filtración, la presión hidrostática del capilar glomerular, la letra A, y la presión oncótica de la cápsula de Bowman, que es la letra C. Esa favorece la filtración. De las dos, la principal es la presión hidrostática del capilar glomerular. Las que se oponen a la filtración son la presión oncótica del capilar glomerular y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. En este caso son dos fuerzas que se oponen y de esas, la que tiene más fuerza, la principal, es la presión oncótica del capilar glomerular. ¿Sí? Es así. Gracias, profe. Bien. Bueno, pero estuvo bueno repasarlo. Después, valor del flujo sanguíneo renal, letra E. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo renal? 1200 mililitros. Milímetros por minuto. Correcto. 1200. 1200. La F es valor del flujo plasmático renal. Es la mitad, ¿no, profe? Es la mitad, o sea que son 600 mililitros. Perfecto. Después, valor del filtrado glomerular, letra G. ¿Cuánto es el valor normal del filtrado glomerular? 120 mililitros por minuto, profe. Sí. Bueno, ahí van, en algunos libros dice 125, en otros 120.
Yo puse 120. ¿Sí? Bueno. H, fracción de filtración. 0.2. 0,2, ¿no? Perfecto. Profe, ¿qué sería esa fracción de filtración otra vez? Mira, nosotros, si ustedes vuelven a, ¿cómo se llama? A la clase, yo creo que lo tienen ahí explicado en en la clase de filtración glomerular, y surge de esta manera, ¿no? Es el dividir el filtrado glomerular dividido el flujo plasmático renal. O sea que del líquido que pasa por el glomérulo, ¿cuánto se filtra? O sea, si yo digo que filtro 120 mililitros por minuto, de los 600 mililitros por minuto que pasan, eso representa el 20%. O sea que el 20% del flujo plasmático renal se filtra. Ese 20% expresado no en porcentaje, sino en fracción, es 0,2. ¿Entiende? Sí, perfecto. Gracias, profe. Es eso, viene de ahí. Pero es muy buena la pregunta. Y la contracción de la arteriola aferente genera disminución del filtrado glomerular. Porque viene, claro, viene menos flujo. ¿Sí? Bien. Y la contracción de la arteriola eferente genera Aumento. aumento del filtrado, porque justamente queda más volumen y probablemente eso aumente la presión hidrostática. Bueno, muy bien. Seguimos. Yo mientras tanto voy contestando también porque estos ejercicios hace varios años que no lo usábamos y bueno, lo estoy actualizando. Letra K. Acción del óxido nítrico sobre la resistencia vascular renal. El óxido nítrico, en este caso, disminuye la resistencia vascular renal. Como anotaron ahí, esperen que me perdí en la letra. ¿Qué letra era esto? K. Entonces la letra K es disminuye. Bueno, y la siguiente, que es la L, acción de la adrenalina sobre la resistencia vascular renal. En este caso es lo contrario, ¿no? La aumenta. Muy bien. Y después tenemos elementos permeables para la filtración. Letra M. ¿Qué ponemos? El agua y los electrolitos. Bien. Y después, N, elementos prácticamente impermeables para la filtración, o sea que no filtran. Proteínas. ¿Eritrocitos y proteínas? Correcto. Muy bien. N, eritrocitos y proteínas. Y después, la letra N, M, N, O, valor de la presión hidrostática del capilar glomerular. 60, profe. 60 milímetros. Mercurio, milímetro de mercurio. 60. Y lo último es valor de la presión oncótica del capilar glomerular. 32, ¿no? Milímetros de mercurio. 22. Muy bien. Bueno, ¿les gustó este ejercicio? Repasamos filtración glomerular. A ver, las letras, a mí me quedó así, OGN, AFK,
M, B larga, J, L, E, I, P, D, H, C. A mí me quedó así. ¿Está bien? Si ustedes lo anotaron. Pero bueno. Profe, Sí. disculpe, profe, pero usted mencionó que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman es la principal fuerza de Starling, o sea, sería B entonces. Para ver qué la busco. La principal fuerza de Starling que favorece la filtración es la presión hidrostática del capilar glomerular. Y la principal fuerza de Starling que se opone a la filtración es la presión oncótica del capilar glomerular. ¿Se entiende? Pero en mis notas, profe, yo tengo puesto que la más importante, o sea, la más importante es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. No, mira, a ver, repasamos los valores, ¿sí? En cuanto a la importancia, capaz que estamos hablando de los milímetros de mercurio, ¿no? La presión hidrostática de la cápsula de Bowman es de 18. ¿Sí? La presión hidrostática de la cápsula de Bowman es de 18 milímetros de mercurio. Y la presión oncótica del capilar glomerular es de 32 milímetros de mercurio. Por eso es más importante en presión la presión oncótica del capilar glomerular. ¿Sí? Las dos fuerzas se oponen a la filtración. ¿Sí? Las dos se oponen a la filtración, pero una es más fuerte que otra, ¿no? En este caso la que es más fuerte es la oncótica. ¿Sí? Bueno, para que acá alguien anotó las letras. Vale, gracias, profe. Nada. A ver si coincide con la OGN, AFK, MB, JLE, IPD, HC. Bueno, listo. El ejercicio 1 está. ¿Seguimos? Ejercicio 2. Bueno, a ver si se lo usan y lo explican. 2. Explique por qué a lo largo del capilar glomerular la tasa de filtración no es homogénea. ¿Quién se anima? Profe, sería porque cómo se va filtrando, se va disminuyendo no sé, el flujo, no sería, no sé, y ahí tenemos menos filtrado después, no sé. Sí, va por ese lado. Sería, Fíjense profe, que... Sí. Sería, profe, porque al inicio, o sea, al empezar la filtración, obviamente la filtración es mucho mayor, pero a medida que se realiza a lo largo de los capilares bueno, los capilares se realiza la filtración, van quedando más proteínas y eso hace que va cada vez disminuyendo la filtración. Claro. En este caso, fíjense que la presión hidrostática es dependiente del volumen que hay dentro del capilar. A medida que yo voy filtrando volumen, voy perdiendo fuerza, ¿sí? Voy perdiendo fuerza de filtración y además al perder volumen de líquido se me concentran más las proteínas, con lo cual tengo más preponderancia de la presión oncótica ahí al finalizar lo que es el recorrido del capilar glomerular, ¿no? Tiene que ver con eso. Igual nosotros estamos tratando de explicar en forma estática un proceso que es dinámico, ¿no? Y en realidad el resultante de la filtración no es algo que podemos decir que es homogéneo en todo el capilar. Por lo que entiendo, entonces, la filtración y el coeficiente de filtración, lo que pone Isidora acá,
va disminuyendo el coeficiente de filtración a medida que va avanzando, digamos, el recorrido del capilar glomerular, ¿sí? Bueno, esa es la explicación y vamos al ejercicio 3. Calcule la función renal de Livia, es diabética tipo 1 de larga data, tiene 70 años, pesa 70 kilos y tiene una creatinina de 1,8. Bueno, a ver, anoten en el chat cómo vamos a hacer ese cálculo. ¿Qué es lo que le vamos a calcular? ¿Se acuerdan que nosotros, una manera de calcular la fórmula, la función renal, es aplicando la fórmula del clearance de creatinina, que están anotando ustedes ahí en el chat, ¿sí? La fórmula, a ver, la repasamos, era 140 menos edad por peso dividido 72 por creatinina, como pone Camila, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver si hacemos la cuenta, ¿no? Por partes. 140 menos edad sería 140 menos 70. 70 sería 70 por el peso, que es 70 también, ¿no? O sea que si yo hago la parte de arriba de la cuenta, 140 menos edad por peso, 7 por 7 es 4.900, ¿no? ¿Muy bien? Bueno, 4.900. Y abajo, aplicando la fórmula, ¿no? Es 72 por creatinina. O sea que abajo es 72 por 1,8. ¿Sí? Por 1,8. A ver, ¿cuánto es 72 por 1,8? Esperen que estoy abriendo la calculadora. 72 por 1,8 es 129,6. Ahí está. Entonces tenemos 129,6. Y ahora tengo que dividir 4.900 dividido 129,6, ¿no? 4.900 dividido 129,6. ¿Cuánto da eso? A mí me da 37,8. Me dio eso. A ver. Ahora, como es mujer, como pone José Arturo, multiplicar por 0,85 porque es mujer. O sea que este resultado lo tengo que multiplicar por 0,85, lo cual me da 32,1. ¿Sí? Este es su clearance de creatinina, su capacidad de depurar creatinina, ¿no? ¿Y cómo está el valor? ¿Cómo está el valor? Está disminuida, ¿no? ¿Cuánto era el valor normal del clearance de creatinina? Y lo ideal es que esté por encima de 100, ¿no?
O sea, no es el valor de creatinina, sino el valor de clearance de creatinina. El valor de clearance, como el valor, la creatinina es similar al filtrado glomerular, 120 mililitros por minuto. Es la depuración normal de creatinina. Y acá tenemos un valor de 32. Con lo cual, esta mujer, Livia, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué tiene? Tiene insuficiencia renal, ¿sí? Tiene insuficiencia renal, ¿está? Bueno, ustedes tienen que conocer entonces esta fórmula, que ya la hemos visto, ahora la practicamos de nuevo, ¿sí? Que es la fórmula que había anotado acá, bueno, Camila, ¿sí? 140 menos edad por peso dividido 72 por creatinina, y en el caso que es mujer, ese resultado se multiplica por 0,85. Es un ajuste basado en la masa muscular, ¿no? de la persona, ¿no? ¿Y qué es la creatinina? ¿Qué es la creatinina? Silencioso. Es el desecho de metabolismo de proteína, profe. Es un producto de desecho, claro, del metabolismo proteico, ¿no? Una persona que tiene aumentada la creatinina y está aumentado el clínico de creatinina es un claro indicio de que está con una insuficiencia renal, ¿sí? Así que bueno, eh, seguimos, estamos aprendiendo un montón de Profe, fisiología, pero también de medicina, ¿sí? perdón, pero no me quedó muy claro la cuestión 2 que recién dijiste a nosotros. ¿Eh? ¿Quién habló? Miel. Sí, repetí. Por favor, la respuesta de la cuestión 2. ¿El valor de qué? ¿Alguien escuchó? Dijo que no entendió el audio y preguntó si se podía repetir, digamos. Ah, sí, lo que estaba diciendo es que en el examen le voy a poner un ejercicio como este con algún paciente, y les voy a poner los datos para que ustedes puedan hacer el cálculo, ¿sí? Tienen que aprenderse de memoria la fórmula. 140 menos edad por peso dividido 72 por creatinina. El resultado lo multiplican por 0,85. De ahí tienen el clearance o depuración de creatinina, que decíamos también es un producto de desecho del cuerpo que elimina el riñón, producto del metabolismo de las proteínas, ¿sí? Bueno, voy a ver ahora en el ejercicio 4, ¿cuánto saben ustedes de los valores normales de orina? ¿Cómo van a interpretar un análisis de orina? ¿Sí? A ver, vamos a completar este cuadrito, ¿sí? La orina normal, ¿cómo es el aspecto? ¿Claro o amarillo ámbar? El aspecto es claro. Es claro. El color es amarillo ámbar. Ese es el color, ¿sí? Eso es lo normal. ¿Cuánto es la densidad normal? ¿1030? Perfecto. ¿Y la densidad qué es lo que refleja?
¿Qué quiere decir la densidad? O sea, ¿qué es la densidad urinaria? ¿Puede repetir, profesor, el valor de la densidad, por favor? De 1005 a 1030. Entre 1005 y 1030. A ver qué anotaron acá. Esperen que... concentración de solutos, correcto. Tiene que ver la concentración de solutos. Si la densidad es 1005, ¿qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir si es 1030? ¿Alguien? 1005 es una orina que está más diluida, ¿sí? Y 1030 es una orina que está más concentrada, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo ahora les digo, bueno chicos, en este momento vayan y tómense 2,5 litros de agua. Y ustedes en la siguiente hora. Y ustedes van y toman 2,5 litros de agua y después a las 2, 3 de la tarde van a orinar. ¿A cuánto va a estar la densidad? ¿Más cerca de cuánto? 1005. De 1005, porque la orina va a estar más diluida, porque ustedes metieron mucha agua, entonces va a haber más solvente, que es el agua, en soluto concentrado. Ahora hacemos la prueba inversa. Yo les digo, bueno chicos, no tomen agua en todo el día, no tomen agua en todo el día, y a la noche vayan a orinar y midan la densidad urinaria. ¿Cómo va a estar? Más cerca de 1030. Va a estar más concentrada, ¿sí? O sea que la densidad va a depender mucho de cómo diluya yo la orina, ¿sí? No sé si Ezequiel quiere hablar o no, pero no se escucha nada. Sí, yo. Sí, ¿Cuál sería la unidad entonces? Por 1005, 1030, ¿qué? Unidades por... es un rango. Ah, es un rango. Bueno, Sí, es un rango. No podemos hablar de un valor de normalidad, sino que se mueve en ese rango. gracias, profe. Y ahora les hago una pregunta yo, ya que estamos con la densidad. Si yo tengo mucha hormona antidiurética, ¿cómo va a estar la densidad? ¿Aumentada o disminuida? Tengo mucha hormona antidiurética. Densidad aumentada sería porque hay Aumentado. menos concentración de solvente. La densidad con mucha hormona antidiurética está aumentada, es correcto. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética le quita agua en el túbulo colector, entonces la orina va a ser más concentrada, va a estar más cerca de 1030 o más. Y cuando, al revés, ¿no? Cuando tengo poca hormona antidiurética, la densidad va a estar disminuida, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un poco el concepto de densidad. Estuvo bueno repasarlo, ¿no? El tema de la densidad. Que de alguna manera también tiene que ver con el tema de la osmolaridad, ¿no? Porque la osmolaridad en cada sector del from, bueno, tiene su valor y, claro,
cuando hablamos de densidad hablamos de osmolaridad también, porque es la concentración de solutos en un solvente, ¿sí? Muy bien, perfecto. Espero que me perdí acá en el esquema este. Teníamos proyectado algo acá que era esto, ¿no? ¿Lo ven? Sí se ve, ¿no? Sí. Bueno, acá ven que abrí el chat ahora. Concentración de solutos, ¿en qué está expresado? Se puede expresar en gramos por litro o miligramos por mililitro, digamos la densidad, ¿sí? Bueno, vamos con lo que sigue debajo de densidad, que es, no sé por qué se me sale la imagen. A ver de nuevo. Ahí está. Después de densidad vienen determinados elementos, ¿no? Por ejemplo, el pH de la orina, ¿cuánto es? pH 5, De 6. 4, 5, de 4, 5, 7, 8. Normalmente es un pH ácido que puede estar entre 5, 6, por ahí, ¿sí? Alrededor de 6. De alguna manera el pH ácido está bueno porque evita que proliferen ciertas bacterias, ¿no? Ese pH. Proteínas en la orina. Proteínas, glucosa, urobilina. Normalmente es negativo. Sería cero. Normalmente no hay, o si hay en un valor tan bajo que no se logra medir, ¿sí? Por la calibración de los aparatos, ¿no? O sea, normalmente no debiera aparecer en un análisis de orina estos elementos y debiera figurar como negativo, ¿sí? Glóbulos rojos en la orina, ¿cuántos? Normalmente glóbulos rojos hay de 0 a 5 por campo y glóbulos blancos hay de 0 a 5 por campo, ¿sí? En resumen yo diría que una orina normal es una orina clara, color amarillo ámbar, con una densidad que puede oscilar entre 1005 y 1030, con un pH ácido cercano a 6, con proteínas, glucosa y urobilina negativas, y con glóbulos rojos de 0 a 5 por campo y glóbulos blancos de 0 a 5 por campo. El día que vean un análisis de orina de sus pacientes y ven estos valores, entonces va a ser normal, ¿no? La urobilina también es negativa, ahí preguntan, ¿no? Ahora, ¿qué datos en el análisis de orina me hacen sospechar una ITU, una infección urinaria, o ITU significa infección del tracto urinario? ¿Qué alteraciones tendría? Un aumento de leucocitos. Los leucocitos aumentan, los glóbulos blancos aumentarían, no sé, 50 por campo, 100 por campo, ¿sí? Entonces, si hay muchos leucocitos y la orina en vez de ser clara, es turbia, ¿sí? Es turbia. Entonces tenemos una orina turbia, muchos leucocitos, a veces pueden aparecer
alguna proteína, te aparece una proteína que a veces es expresada con cruces, ¿no? Y a veces pueden aparecer cilindros leucocitarios. Son como acúmulos de leucocitos que toman la forma de los túbulos, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos ustedes saben que el día de mañana, cuando el análisis de orina venga con orina turbia, con alguna proteína y con aumento de leucocitos por encima del valor normal, y probablemente la persona tenga síntomas, ¿no? Que viene y le dice, le arde al orinar, le molesta al orinar, le duele al orinar, y ustedes le hacen el análisis de orina y entonces tienen estos valores alterados, la sospecha es que tiene una infección del tracto urinario, que es muy común, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que hacen si ustedes le llegan una orina con estos datos alterados? ¿Qué hacen? Un cultivo. Le piden un urocultivo, ¿sí? O sea que ponen, o sea, la muestra la toman para cultivar. Lo que conviene es hacer esto. Cuando uno saca la muestra, saca una sola muestra para las dos cosas. Así que bueno. Bueno, esperen que están entrando preguntas, pero les toman la muestra para orina completa y urocultivo, y bueno, y ya el urocultivo tarda 48 horas, más o menos, 72 horas, pero mientras tanto, ustedes, si ya tienen síntomas y la orina patológica, le empiezan antibióticos antes de tener el resultado del urocultivo. Le dan un antibiótico que cura gérmenes de infección urinaria y después, de acuerdo al cultivo, o se mantiene el mismo antibiótico o se modifica. ¿Sí? Profe, Sí. ¿el pH de la orina con una infección urinaria sería alcalino o seguiría ácido? Normalmente sigue ácido, pero vos sabés que depende del germen. Hay algunos gérmenes que la tienden a alcalinizar un poco, ¿sí? Pero mayormente no se modifica. Esperen que voy a leer lo del chat porque si no me pierdo, ¿no? Normalmente en la ITU el color o sigue siendo amarillo ámbar o es más oscuro, o como a veces la infección urinaria irrita la vía urinaria y puede generar una liberación de algunos glóbulos rojos, no sería raro que en alguna infección urinaria la persona tenga la orina un poco rosada o rojiza por la microhematuria que podría acompañarla, ¿sí? Así que bueno. Es más, cuando uno la pone a trasluz, la orina, puede llegar a ver la turbidez, ¿no? Como muchos elementos en suspensión, ¿sí? Bueno, interesante esto Profe, de la una pregunta. urinaria, ¿no? Sí. En el caso de que usted ponga un cuadro tal cual así, poner en el examen, bueno, una vez yo contesto todo lo que es lo normal, y en la parte de la infección urinaria yo tengo que poner en el pH, yo pongo que que se mantiene más o menos igual, o cómo sería lo más completo, digamos. Mira, si yo pongo este cuadro en el examen, lo que esperaría es que vos pongas en aspecto turbia y en glóbulos blancos aumentados. Con eso ya estaría. Después, vos podés agregar proteínas, puede aparecer alguna más, y el pH mayormente no se modifica, así que no pondría nada en el pH. ¿Sí? Entonces, básicamente, para ver si entendí, digamos, sería poner las cosas que se alteran en relación al original nada más. Exactamente.
En este caso, lo que haría es que vos pongas está turbia y que los glóbulos blancos. Feliz. ¿Sí? Sí, profe, ¿Qué gracias. alteración esperaríamos encontrar cuando hay hematuria? ¿Más glóbulos rojos? O sea que glóbulos rojos aumentados. Pero claro o turbio. Normalmente el aspecto es turbio, ¿sí? Y el color es rojizo, ¿sí? Y en este caso lo que aumenta son los glóbulos rojos. O sea, eso define la hematuria, ¿sí? En un paciente con hematuria, le pregunto, ¿qué es lo que puede estar sangrando? Hola. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? En un paciente con hematuria, ¿qué es lo que podría estar sangrando? Por cálculos renales. Sí, podría ser por cálculos, pero lo que pregunto es qué sectores de la vía del aparato urinario podrían sangrar. ¿El riñón o los uréteres? Exactamente, en realidad cualquiera. Cuando viene un paciente que consulta porque orina sangre, orinando con sangre, lo que uno no sabe es si está sangrando la uretra, la vejiga, los uréteres o a nivel del riñón. Yo no lo sé. Yo sé que en la orina está con sangre. Ahora, yo tengo que investigar si el problema está en uretra, vejiga, uréteres o riñón. Necesito entender de dónde viene esa hematuria, ¿sí? Por supuesto, hay causas más frecuentes. Quizás la causa más frecuente de hematuria sean los cálculos urinarios, ¿no? La litiasis urinaria. Los cálculos van como lastimando la pared del uréter y eso puede hacer que sangre, ¿sí? Bueno, terminamos con el Profe, ejercicio. Sí. ¿puede ser que la hematuria también sea por alguna afección en alguna de las arteriolas o algunos capilares del riñón? Sí, puede ser por daño del glomérulo. Muchas glomerulonefritis o glomerulopatías cursan con hematuria, ¿sí? Se daña el glomérulo completo y ahí aparecen, esa es una causa, ¿sí? Pero también te da hematuria, fíjate todas las posibilidades. Puedes tener un tumor de riñón, un tumor de vejiga, puede llegar a darte hematuria, ¿sí? O sea que hay varias posibilidades de una persona Profe, que tiene hematuria. Sí. ¿y una afección prostática? Una afección prostática puede dar hematuria también, ¿sí? Un cáncer de próstata, una prostatitis. O sea que vos tenés un listado largo de posibilidades. Cuando te viene el paciente con hematuria, tenés que empezar a pensar y a descartar todas estas posibilidades, ¿sí? Te va a ayudar mucho, por ejemplo, aparte del análisis de orina, donde vos vas a constatar la hematuria, es muy útil pedirle una ecografía completa, o sea, que sea una ecografía renal y de la vejiga, ¿sí? Reno vesical.
Entonces, eso te va a ser muy útil. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ejercicio 5. El ejercicio 5 son unas fórmulas que ya practicamos, ¿sí? A ver si ustedes se acuerdan. Entonces, el primer ejercicio dice que calcule la excreción urinaria de la sustancia T, de la cual se filtran 95, se reabsorben 35 y se secretan 25, ¿no? ¿Qué fórmula vamos a aplicar acá para resolver esto? Lo que yo tengo que calcular es excreción urinaria. A ver, excreción urinaria igual, filtración más secreción menos reabsorción. Bueno, voy a aplicar esta fórmula entonces. Sería 95 más 25 serían 120 menos 35. ¿Cuándo da? ¿85? ¿Es lo correcto? Sí. Es 85. ¿Sí? O sea que eso es lo que está excretando la persona de la sustancia ¿no? El concepto es muy fácil. Yo lo que elimino en la orina, la excreción urinaria, es producto de lo que yo filtro más lo que agrego en los túbulos, que es la secreción. Entonces lo que filtro y lo que secreto es lo que yo voy a eliminar y a lo largo de los túbulos, si hay proceso de reabsorción, la reabsorción es llevar el contenido de los túbulos de nuevo hacia la circulación, entonces eso se lo tengo que quitar, ¿no? Entonces, de ahí viene la aplicación de esta fórmula, que la tienen que aprender entonces para para el examen también, excreción urinaria, ¿no? Bueno, después me dice que calcule la excreción fraccional de la sustancia D, cuyo clearance es 24 para una tasa de filtración glomerular de 120 mililitros por minuto, ¿no? ¿Cuál era la fórmula para calcular excreción fraccional de una sustancia, ¿no? ¿Cómo es la fórmula para calcular la excreción fraccional de una sustancia? Era dividir el clearance de esa sustancia dividido en la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Sería el clearance dividido en la tasa de filtrado glomerular. En este caso es 24, ¿no? Dividido 120, ¿no? Que es el filtrado glomerular. ¿Están de acuerdo? 24 dividido 120, ¿sí? Y eso, entonces, si es 24 dividido 120, ¿eso qué significa? La excreción es 0,2, ¿no? ¿Y qué significa esto? O sea, ¿cómo lo explico esto? ¿Qué es? ¿Qué me está diciendo este resultado?
¿Alguien se anima a describir lo que significa? Lo que quiere decir, ¿sí? Es, digamos, cuánto yo puedo depurar una sustancia en relación a todo lo que se filtra, ¿sí? En relación a todo lo que logro filtrar por minuto, cuánto logro depurar una sustancia, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Bueno, el ejercicio 3, este es más conocido para ustedes, es calcule la presión neta de filtración para los siguientes valores de fuerzas de Starling, ¿no? Acá yo tengo que tomar las fuerzas que favorecen la filtración y restarle las fuerzas que se oponen a la filtración, ¿no? Entonces, yo tendría que sumar la presión hidrostática del capilar glomerular y la oncótica de la cápsula de Bowman. Eso me suma 60 más 0, o sea, 60, y restarle la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión oncótica del capilar glomerular. 27 más 27, ¿cuánto es? Son 50 y... A ver, 20, 40, 54, ¿no? Con lo cual, ¿cuánto sería la presión neta de filtración de esta persona? 60 menos 54. 60 menos 54, entonces me da la presión neta de filtración es 6 milímetros de mercurio. ¿Ah? ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo normal de la presión neta de filtración? 10. 10, profe. O sea que estaba un poco disminuida. ¿Sí? Bueno, en el examen van a tener también este tipo de ejercicios, fórmulas, ¿no? Bueno, estamos a full con fisiología renal. Bien, vamos con el ejercicio 6. Una cosa que a mí me gusta en fisiología es que ustedes aprendan los valores normales del laboratorio, ¿sí? Porque de alguna manera esta es una materia muy importante para conocer después la enfermedad, conociendo bien antes cómo está funcionando el cuerpo humano en condiciones normales, ¿no? De eso se trata la fisiología. Entonces, ¿cuáles son valores normales en sangre de urea, por ejemplo? ¿Urea cuánto es? ¿Era cerca de 50? Sí, podemos tomar como referencia de 20 a 40 miligramos por decilitro. 20 a 45. Ustedes van a notar que los laboratorios de análisis clínicos le ponen algunos valores diferentes de referencia, ¿sí? Pero tomemos como normal esto, entre 20 y 40, digamos por decilitro, ¿sí? Ahora, ¿la urea qué es? ¿Qué es la urea? Es el producto de desecho de los aminoácidos. Bien, entonces tengan en claro esto. La urea y la creatinina son productos de desecho. Ambos son eliminados por el riñón. Si yo tengo en un análisis un aumento de urea y de creatinina, lo que me está hablando es que el riñón no está funcionando bien y lo que me está diciendo es que hay una insuficiencia renal. Por eso, cuando yo quiero saber la función renal de una persona, le voy a pedir un análisis de urea y creatinina. ¿Sí? No se confundan, porque ustedes a veces, estoy diciendo algún grupo en años anteriores,
a veces se confunden y cuando yo en el examen les pregunto qué análisis le piden al paciente para corroborar si se encuentra en insuficiencia renal. Y algunos me ponen el análisis de orina. El análisis de orina no me sirve a mí para valorar si la persona está en insuficiencia renal. Lo que me sirve es el valor de urea y creatinina. O sea que si en el examen le aparece esta pregunta, ¿qué dato de laboratorio me permite saber si una persona está en insuficiencia renal? ¿Ustedes qué van a anotar? De urea y creatinina. Listo. La creatinina tiene un valor normal de 0,6 a 1,2. Correcto. 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro. Correcto. Está muy bien. ¿Cuánto es el valor normal de sodio? ¿140, profe? Sí, más o menos es un rango, ¿no? El rango es de 135 a 145 o de 135 a 150 mil equivalentes por litro. Vamos a tomar eso como referencia, ¿no? Puede ser que en el examen yo le coloque todo un análisis de laboratorio, ¿sí? Y les pregunte qué datos están alterados, o sea, qué datos están mal, ¿no? Ustedes ahí, conociendo los valores normales, van a poder identificar aquellos que se encuentran alterados, ¿no? El valor del potasio, ¿cuánto es? Valor normal del potasio. ¿Cuánto es? El potasio tiene un valor normal de 3,5 y 5 milequivalentes, ¿sí? 3,5 a 5 de mil equivalentes por litro es lo normal, ¿sí? Y el calcio, De 2 a 2,5. el calcio total, digamos, ¿cuánto es el valor normal? Lo normal es entre 8,5 y 10 miligramos por decilitro. Entre 8,5 y 10 miligramos por decilitro. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor de pH normal? ¿Cuál es el valor de pH normal? De la sangre, ¿eh? De la sangre. ¿Cuánto es el De pH normal? 7,75 a 7,45. O sea. Sí, está bien. Es correcto. De 7,35 a 7,45 es el pH normal. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor normal de la presión de dióxido de carbono, la CO2? Es más o menos la presión de dióxido de carbono entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Perfecto. ¿Y el valor del bicarbonato cuánto es? ¿El valor del bicarbonato? De 20 a 26, más o menos. Más o menos.
Correcto. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que aprenderse, ¿no? Estos valores de laboratorio, ¿sí? Porque tienen que ver con la fisiología renal, ¿tá? Bueno, no mucho más con esto. Ahora vamos al ejercicio 7. Hoy estamos a full con ejercicio, ¿sí? Y acá también van a tener que hablar ustedes y explicar en el ejercicio 7 por qué un paciente con insuficiencia renal crónica puede tener anemia. Porque el riñón produce la eritropoyetina y si tenés una insuficiencia renal no vas a tener una buena producción de eritropoyetina, por lo tanto vas a tener una disminución de los glóbulos rojos. ¿Y la eritropoyetina, cuál es su función? Estimular el crecimiento y la diferenciación de glóbulos rojos en la médula ósea. Correcto. Acortar el periodo en el que se hace también, digamos. Si se hace, por ejemplo, en una semana o más la maduración de un glóbulo rojo, la eritropoyetina te acorta el periodo de 3 a 4 días, más o menos. Muy bien. La eritropoyetina, muchos pacientes con insuficiencia renal crónica reciben todos los meses como medicación, ¿no? Eritropoyetina para suplir este déficit, ¿no? ¿Por qué un paciente con insuficiencia renal crónica puede tener edemas? ¿Por qué? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Porque no escuché, justo se me cortó. ¿Por qué un paciente con insuficiencia renal crónica puede tener edemas? ¿Por pérdida de la capacidad oncótica? A La ver, retención de líquidos. sí, pero quiero más detalle de la explicación que me están dando. El riñón no funciona de manera adecuada la filtración y ahí empieza a acumular líquido y de la manera que acumula líquido se tiene que almacenar en algún lugar porque no se elimina, entonces empieza a tener edemas. Está bien. Puede ser una sumatoria de todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? Por un lado, entiendo que cuando hablamos de una insuficiencia renal, estamos hablando de una pérdida de la capacidad de filtrado glomerular. Con lo cual, si yo filtro menos, cuando filtro menos, probablemente el cuerpo acumule volumen, ¿no? Y este exceso de volemia puede pasar a otros espacios corporales intersticiales, lo cual puede generar los edemas. Puede suceder también de que haya una situación donde el glomérulo dañado permita pasar proteínas y tenga pérdida de proteínas a través del riñón. Y esa pérdida de proteínas va a hacer que la presión oncótica de la circulación de mi cuerpo esté disminuida. Justamente la presión oncótica ayuda a mantener al líquido dentro de la circulación. O sea que una persona que le baja su nivel proteico en sangre, lo que va a ocurrir es que el líquido va a tender a salir de la circulación, ¿no? Porque, bueno, va a predominar la presión hidrostática por sobre la oncótica en forma más significativa que lo habitual. Y eso puede llegar a producir edemas, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué tiene osteoporosis una persona con insuficiencia renal crónica? Por la mala filtración de la vitamina D. La vitamina D es muy importante porque promueve la mineralización de los huesos, los informados. Y también puede remover los huesos. Bien, a ver, un poco más de detalle del tema.
Profe, ¿tiene que ver algo con el calcio o no? Yo no estoy seguro. Sí. La explicación sería esta. Ustedes saben que el riñón activa la vitamina D, ¿no? El riñón activa la vitamina D. Entonces, si tenemos un riñón que no está funcionando bien, perdón, ahí se me cortó un poquito. ¿Me escuchan? Bueno, si yo tengo un riñón que no activa bien la vitamina D tiene dos funciones, ¿no? ¿Cuáles son? Con respecto al calcio, ¿qué hace la vitamina D activa? Absorbe calcio en el intestino. Aumenta la absorción intestinal de calcio y aumenta la reabsorción renal de calcio. Con lo cual, la vitamina D es de alguna manera, un elemento fundamental para mantener el nivel de la calcemia. ¿El calcio para qué sirve en el cuerpo? ¿Para qué es útil? Ustedes ya me pueden decir varias cosas. ¿Para qué es útil? Mineralización de los huesos, también la contracción muscular, también la sinapsis. Bien. Todo eso que aprendieron en neurofisiología, ¿no? O sea, es un elemento fundamental. Entonces, nuestro cuerpo va a hacer todo lo que pueda para mantener el nivel de calcio. El razonamiento sería este. Si yo no logro mantener la calcemia a través de lo que absorbo del riñón y de lo que absorbo por el intestino, ¿de dónde voy a sacar calcio para mantener la calcemia? De los huesos. Del hueso. Con lo cual, cuando yo tengo hipocalcemia, se me activa una hormona que es la paratormona, en este caso la paratormona, la PTH, que vamos a estudiar el segundo cuatrimestre. La paratormona aumenta la resorción ósea y saca calcio del hueso para mandarlo a la sangre, ¿sí? Justamente con el objetivo de mantener la calcemia. Entonces, lo que va a ocurrir es que en el insuficiente renal crónico, por falta de activación de la vitamina D, va a producir un hiperparatiroidismo, un aumento de la paratormona que va a hacer que se libere calcio del hueso para mandarlo a la sangre, para suplir el calcio que estoy absorbiendo menos, ¿no? Por falta de vitamina D. Esto va a producir que el hueso se descalcifique, va a llevar a una osteoporosis. ¿Entiende? Sí, profe. Le hago una Esa es pregunta. la Entonces, explicación. en una persona que es que tiene hipertiroidismo, entonces tiene más como más riesgo de sufrir osteoporosis o enfermedades óseas. No es hipertiroidismo, sino hiperparatiroidismo. Claro. Porque es de las paratiroides, ¿sí? Es un hiperparatiroidismo secundario a la insuficiencia renal, en este caso, ¿sí? Bien. Y por último, ¿por qué el insuficiente renal crónico puede tener una acidosis metabólica? Cuéntenme por qué.
¿Nadie? Yo más, o sea, pienso que puede ser porque no se excretan sustancias normalmente se tendrían que excretar y eso aumenta o hace que el pH sea más ácido, pero no sé. Profe, yo pienso que es debido a la liberación de bicarbonato y cómo se libera bicarbonato si disminuye, en el caso excreta bicarbonato, si disminuye, entonces abaja el pH, entonces tiene acidosis metabólica. Bien, es una sumatoria de lo que ustedes están diciendo, porque el riñón tiene dos funciones claves en la regulación del estado ácido-base. Por un lado, aumenta la reabsorción de bicarbonato, o sea, que manda bicarbonato a la sangre, y por otro lado, elimina ácidos fijos, ¿sí? Elimina ácidos fijos. Entonces, si yo pierdo estas funciones, ¿sí? Fíjense, le inverso, ¿no? Reabsorbo menos bicarbonato, con lo cual tengo menos bicarbonato en la sangre. Y por otro lado, esos ácidos fijos que eliminaba, ahora los elimino menos. O sea, se me acumulan ácidos fijos y tengo menos reabsorción de bicarbonato. Por lo que tengo menos bicarbonato en sangre y tengo más ácidos fijos. Por lo cual, Por lo cual esto va a ocasionar de que tenga tendencia a la acidosis metabólica, ¿no? Justamente por esta situación. Igual saben que el tema de ácido base, como es un tema medio complejo, antes del examen vamos a hacer un repaso, si les parece. ¿Sí? Lo voy a repasar ese tema de ácido base. Bueno, Perdón, entonces... en esta última de acidosis metabólica, ¿puedes hacer un mini resumen? No te escuché lo que dijiste el último. Si puedo hacer... Un mini resumen, rapidito. Bueno, de nuevo repito lo que dije. El riñón, sobre el equilibrio ácido-base, tiene dos funciones. Una, eliminar ácidos fijos. Ácidos fijos. Y por otro lado, reabsorber bicarbonato. Entonces, yo elimino ácidos fijos por la orina y reabsorbo de los túbulos bicarbonato hacia la sangre. ¿Sí? Lo mando de nuevo a la sangre. La persona con insuficiencia renal crónica va a tener menos eliminación de ácidos fijos, o sea que la orina elimina menos ácidos fijos, por lo cual se me acumulan más ácidos fijos. Y por otro lado, reabsorbe menos bicarbonato, manda menos bicarbonato a la sangre. Con lo cual, yo voy a tener menos bicarbonato en la sangre. Y al tener menos bicarbonato en la sangre, esto me va a ocasionar una acidosis, ¿sí? La acidosis que me va a disminuir el pH por debajo de 7,35, ¿no? Y es metabólica porque tiene que ver con una disminución del bicarbonato, ¿no? A diferencia de una acidosis respiratoria, que ¿por qué se produce una acidosis respiratoria? Por aumento de... Aumento la presión de CO2. Acidosis por aumento de CO2. Claro, la acidosis respiratoria es por aumento de la presión de CO2, que es un ácido volátil, ¿no? Ahora, la acidosis metabólica es por reducción del bicarbonato en sangre, ¿sí? Bueno, seguimos. Ejercicio 8. Insuficiencia renal aguda. Mencione 3 causas de cada una y su mecanismo fisiopatológico. Esto es que una persona que tiene una función renal normal le sucede algo que a los pocos días los lleva a tener una insuficiencia renal, que nos puede pasar a cualquier otro, ¿no? Es una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué se produce una insuficiencia renal aguda prerrenal?
Deshidratación. Claro, el mecanismo significa no me llega volumen suficiente, adecuado para que haya filtración glomerular. Por eso el riñón falla. ¿Qué cosas hacen de que yo tenga menos flujo sanguíneo a nivel de los glomérulos? Algo que pasó con la bulimia, ¿no? Entonces, causas. Díganme causas. ¿Una hemorragia puede ser? Una diarrea. Hemorragia, diarrea, vómitos. Yo pierdo mucho líquido por otro lugar y ese líquido no va al riñón, por eso filtra menos. Entonces me puede dar una insuficiencia renal aguda prerrenal. El problema es antes del riñón, ¿sí? En el flujo de sangre. Eso es prerrenal. ¿La presión baja también, Bien. profe? Y la presión baja también, ¿no? Si se sostiene por mucho tiempo, puede descompensar ya la falla prerrenal, ¿no? Que de paso es quizás lo más fácil de tratar, porque uno reponiendo volumen, hidratando a la persona bien o transfundiéndole sangre, mejoraría la insuficiencia prerrenal. En segundo lugar, tenemos la insuficiencia renal aguda renal. ¿Dónde está el problema acá? El propio riñón. Claro, ¿en qué parte? En los glomérulos, probablemente. En el glomérulo. En el glomérulo, en el nefrón está el problema. En el glomérulo o en los túbulos hay algo que lo dañó. Algo inmunológico, algo infeccioso, una enfermedad glomerular. Entonces, eso me va a generar que el riñón se afecte su filtración y me da una insuficiencia renal aguda renal. ¿Y qué es una insuficiencia renal aguda posrenal? Cálculos en los uréteres. Claro, yo tengo una obstrucción, por ejemplo, en un uréter, y ese riñón que produce orina, filtra orina, se encuentra con que está obstruido el paso. Eso va a ocasionar de que en algún punto ya no va a poder filtrar. ¿Por qué no va a poder filtrar? No se filtra porque acumuló el líquido completamente y no se puede excretar. Aumento Ya de no volemia. puede, porque no de volemia, sino de volumen. Volumen, del volumen No excretar el que va a líquido. haber. Claro, está el volumen acumulado en los cálices renales, en la pelvis renal, y ya está tan lleno de líquido, y los túbulos y la cápsula de Bowman está tan llena de líquido, hay tanta presión hidrostática ahí que ya no logro filtrar, ¿sí? A ver, yo les digo una frase ahora y ustedes me la explican, ¿sí? Yo les digo una frase y ustedes me la explican. Una insuficiencia renal aguda prerrenal o una insuficiencia renal aguda posrenal que se mantengan en el tiempo y no se corrijan, terminan produciendo una insuficiencia renal aguda renal. ¿Me explican? Bueno, le explico yo. Profe. Le explico yo. Si yo tengo una insuficiencia renal aguda posrenal que se mantenga en el tiempo, una prerrenal que se mantenga en el tiempo,
ambas situaciones terminan dañando el glomérulo. Entonces, si yo no lo corrijo al poco tiempo, rápidamente voy a terminar dañando el glomérulo, ¿sí? El glomérulo se daña si no le llega sangre o si no logra excretar porque hay mucho volumen en la urinaria, ¿sí? Bueno, no tenemos mucho tiempo más. Vamos a ver si podemos terminar estos ejercicios hoy, ¿no? Ahora tenemos otro ejercicio de correlación que aparece ahí, ¿sí? Otro ejercicio de correlación. Bueno, ahí, esperen, ahí. Listo. Ahí tomé lista. Ahí tomé asistencia. Muy bien. Ahí les voy a compartir en la pantalla el siguiente ejercicio que era... pero lo tengo dividido así por... No sé cómo vamos a hacer acá. Bueno, acá. Yo leo. Leo la consigna y ustedes me dicen qué es, ¿sí? Acá dice equilibrio dinámico, letra A. ¿Qué es? Equilibrio dinámico. Homeostasis. Homeostasis. Muy bien. Excelente. 2. Área del cuerpo con alto porcentaje de agua. Cerebro. Cerebro. Es una de las áreas del cuerpo con más porcentaje de agua. C. C. Área del cuerpo con bajo porcentaje de agua. Tejido adiposo. Tejido adiposo. Sí, correcto. Esperen que voy completando yo acá el cuadrito. D. 55% del agua orgánica total. Agua intracelular. Bien, es el agua intracelular. Entonces, lo voy a anotar acá. Sería líquido intracelular, ¿no? El LIC. ¿Qué letra era? El D, ¿no? El E. El D es el 45% Líquido del intersticial. agua orgánica total. Es no, el 45% del agua orgánica total es LS, líquido extracelular. ¿Sí? Bueno, seguimos. 20% del líquido extracelular. Líquido intersticial. Es el líquido intersticial. Sí, correcto. La letra F. Letra F. Me estoy demorando porque estoy completando el cuadrito yo, para después que veamos bien las letras, ¿no? 7,5 del líquido extracelular. ¿El plasma? El plasma. Bien. Eso sería la G. H. Espacio de líquido transcelular. Espacio de líquido transcelular. Peritoneo. Peritoneo. Perfecto.
Ahí hay líquido transcelular, ¿no? En las serosas del cuerpo, ¿no? Letra I, marcador de medición del agua orgánica total. Marcador de medición del agua orgánica total. Agua adulterada. Bien. J, marcador de medición del líquido extracelular. Inulina. Muy bien. Y después tenemos el K, marcador del líquido intravascular. Eritrocitos macrosos. Bien. HIJKL, situación que provoca hipovolemia. Situación que provoca hipovolemia. Diarrea, profe. Diarrea. Muy bien, puede dar hipovolemia. L, M, P, M. Situación que provoca hipervolemia. En este caso sería la insuficiencia renal. ¿Sí? Puede generar un exceso de volumen. M sería insuficiencia renal. ¿Sí? Después tenemos el N, principal catión intracelular. ¿Cuál es el principal catión intracelular? Potasio, profe, potasio. Potasio. Y la O, principal catión plasmático. Sodio. Sodio. Bien, perfecto. El O es sodio. Bien. Después, P, líquido con mayor osmolaridad que el plasma. Tiene mayor osmolaridad que el plasma. Hipertónico. Hipertónico. Bien. ¿Cuánto era la osmolaridad del plasma? 290. Bien. Y después, líquido con menor osmolaridad que el plasma. El Q. Hipotónico. Muy bien. Muy bien. ¿Recuerdan, PQR, pasaje de líquido de una zona de menor concentración de solutos a una de mayor concentración. Osmosis. En este caso es la R, ¿no? La R sería ósmosis. Muy bien. Y después tenemos la siguiente, dice mecanismo de compensación para aumentar los ingresos hídricos. Para aumentar los ingresos hídricos. La sed. Bien.
Después, mecanismo de compensación para disminuir los egresos líquidos. ADH. Bien, muy bien. Y por último, tenemos el mecanismo de compensación para aumentar los egresos líquidos, que pierda más agua. Péptido natriurético. Correcto. Bueno, muy bien. A ver, a mí me queda así. A mí me queda CUD, GIM, OPR, AS, B larga F, NH, KTE, ULJ. Así me queda el... Y de paso pasamos todas estas cosas, ¿no? A ver, anotaron acá. A ver si coincide. Sí. GIM, OPRAS. Bueno, muy bien. Perfecto. Está bueno este repaso, ¿eh? De paso, repasando todo esto, digo, qué lindo que es fisiología, ¿eh? Me encanta que podamos conocer esto, ¿sí? Bueno, vamos con los... Se nos va el tiempo. Y está así intenso este práctico. A ver, para razonar, ¿quién se anima? ¿Quiénes se animan? 10. Explique las diferencias entre diabetes mellitus y diabetes insípida y por qué ambas producen poliuria. Está buena la pregunta. ¿Alguien se anima? Bueno, nadie. La diabetes mellitus se caracteriza por un aumento de la glucemia, ¿no? De la glucosa en la sangre, con afectación de la aparición de glucosa en la orina. O sea que tiene hiperglucemia y glucosuria, ¿no? Ahora voy a anotarlo eso, ¿no? Entonces, diabetes mellitus, ¿no? Diabetes mellitus. Ambas son hormonales, Karen, las dos. Tanto la mellitus como la insípida son hormonales, pero tienen que ver con hormonas diferentes, ¿no? Entonces, tiene la diabetes mellitus, tiene hiperglucemia y puede tener glucosuria, ¿no? La diabetes mellitus viene de miel, ¿sí? O diabetes dulce, con hiperglucemia y glucosuria. ¿Por qué tiene poliuria? ¿Por qué tiene poliuria? ¿Qué les parece? Profe, voy a intentar así solo por razonamiento. Ya que hay mayor concentración de solutos en el filtrado, entonces se hace una presión sobre el agua y así excreta mayor volumen. ¿Sería esto? Sí, está muy bien. Es muy razonable la explicación. Tiene que ver con
aumentos de solutos en la orina. También tiene que ver con que, digamos, se pueden ver dañados los glomérulos, ¿no? Y la glucosa tiene un efecto osmóticamente activo de arrastre, por eso puede dar poliuria. Ahora, la diabetes insípida, la diabetes mellitus, ¿con qué hormona tiene que ver? La diabetes mellitus, ¿con qué hormona tiene que ver? Tiene que ver con la insulina, ¿sí? Tiene que ver con la insulina, es una hormona. Ahora, la diabetes insípida tiene que ver con otra hormona que sí conocemos, que es la hormona, la diabetes insípida. ADH. La ADH, ¿sí? ¿Y por qué la diabetes insípida produce poliuria? Hay una disminución de la producción de ADH, profe. ¿Hay una disminución de la producción de ADH o hay una disminución en el efecto renal del ADH? Entonces, si yo tengo menos acción de la hormona antidiurética, tengo menos antidiuresis, entonces yo voy a orinar más. Voy a orinar más. Por eso me da poliuria también, ¿no? Por mecanismos diferentes. Entonces, ¿qué alteración voy a encontrar en el análisis de orina de la diabetes mellitus y qué alteración voy a encontrar en el análisis de orina de la diabetes insípida? Orina aumentada, profe. Bueno, Los dos tienen poliuria, pero cuando hago el análisis de orina, ¿qué voy a notar de diferencia? Presencia de glucosa. ¿En cuál? Mellitus. En la diabetes mellitus. ¿Y en el otro? O sea que cuando veo el análisis de orina del que tiene diabetes mellitus, me va a aparecer glucosa positiva con determinada cantidad. Y en la diabetes insípida, ¿qué alteración voy a encontrar? Voy a encontrar una disminución de la densidad. Voy a encontrar una disminución de la densidad, justamente porque la orina va a estar mucho más diluida por falta de hormona antidiurética, ¿sí? Se pierde esa capacidad de concentración. Bueno, para que lo piensen, tómense el tiempo próximamente para razonarlo. Último ejercicio y con esto cerramos este práctico tan variado, ¿no? Defíname oliguria. ¿Qué es oliguria? ¿Valor urinario menor a 600 mililitros por día? Claro, es orinar menos de 600 mililitros por día. ¿Qué es nocturia? orinar a la noche. Orinar varias veces durante la noche, profe. No, es orinar mucho volumen en la noche, nocturia. Mucho volumen de orina en la noche, ¿sí? Tiene que ver con el volumen. En cambio, nicturia es aumentar la frecuencia de orinas en la noche. Entonces, la diferencia entre nocturia y nicturia es que nocturia es orinar mucho volumen de orina en la noche. Y nicturia es orinar muchas veces en la noche. Uno tiene que ver con el volumen y el otro con la frecuencia, ¿no? ¿Qué es poliuria? Aumentan la frecuencia miccional.
Claro, es un aumento de la frecuencia miccional global, ¿no? A lo largo del día. ¿Y qué es disuria? Sentir molestias al orinar. Correcto. Bárbaro. Bueno, chicos, hemos terminado los 11 ejercicios de práctica de fisiología renal y bueno, les va a servir muchísimo para el examen de esto, ¿sí? Así que, bueno, la semana que viene, ¿les parece? Así que, bueno, un gusto estar con ustedes y Gracias, buen fin de... Nos vemos. Gracias, Chao. profe. Feliz día. Igualmente, profe. Chao, profe. Nos Hasta vemos. luego, muchas gracias. Chao, chao.